Bueno, vamos con, con la, con la explicación. Y déjenme decirles que este grupo me gusta mucho porque me pregunta mucho y para mí es a veces mejor estar entablando plática porque creo que comprendemos más, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el tema. Vamos a ver las fuentes, me voy a tratar de apurar. Las fuentes del derecho internacional público. Yo creo que ustedes ya vieron en sus clases iniciales las fuentes internacionales, las fuentes del derecho, ¿no? Vámonos rápido. Dice que las fuentes son aquellos factores de tipo social o económico que están aptos para crear o formar normas jurídicas. Yo les comentaría rápidamente, para mí, las fuentes del derecho son el derecho, las fuentes del derecho internacional son el derecho internacional, no hay más, ¿no? O sea, cuando hablamos de derecho internacional no vamos a hablar de una constitución internacional, de un código institucional, hablamos de las fuentes, ¿no? Entonces lo decía un autor, el derecho internacional, las fuentes son lo que el derecho dice y el derecho es lo que las fuentes dicen que no es. Entonces, básicamente las fuentes es lo que distingue lo que es derecho y lo que no es derecho. O sea, una fuente te dice esto es derecho y a la vez te dice esta fuente, esto no es derecho. Estas fuentes pueden surgir de diversas disciplinas. En la clase de hoy vamos a ver cómo surgen de los tratados, de las costumbres, de los principios y de algunas decisiones judiciales, pero también la teoría del derecho hoy en día creo que debe de tener más fuentes del derecho, ¿no? Esta cuestión de las fuentes del derecho es una cuestión positivista. Eh, eh, los que no conozcan el término, el positivismo tiene como exponente a Kelsen, ¿no? ¿Qué es el positivismo? Pues el derecho que está escrito, en pocas palabras. Eh, las fuentes surgen en especial de esta disciplina, de la positiva. Hay algunas disciplinas como los Critical Legal Studies, los críticos del derecho. A ellos, si les preguntas de fuentes del derecho, ellos te dirían, pues es que el derecho debe de surgir también de la política o de las críticas que hacemos, ¿no? Eh, algunos otros discursos, los naturalistas, imagínense de dónde sacarían las fuentes del derecho, pues de una cuestión tal vez divina, ¿no? Ellos no te dirían tratados, costumbres, ellos te dirían, no, de la cuestión moral o de la cuestión divina va a ser la cuestión del derecho, de las fuentes. ¿Cuál es la importancia de las fuentes del derecho? ¿Por qué son importantes? Porque te ayudan a entender y aplicar los sistemas jurídicos que tienen que ver con la vigencia de estos sistemas normativos. Aquí es muy importante entender que aunque nos habla de importancia de las fuentes, hoy en día han ido perdiendo importancia estas fuentes del derecho. Ahorita vamos a ir viendo por qué han ido perdiendo importancia, ¿no? Ahí están las fuentes tradicionales, las principales, los tratados, las costumbres y los principios. Y ya de ahí vienen ahí dice subsidiarias o, se me fue la palabra, ahorita viene más adelante, la palabra es, a ver, auxiliares, ¿no? O sea, hay unas fuentes que son auxiliares. Vamos a ver la cuestión de los tratados. Dejen, quito el video tantito para que no se me trabe. Tratados, acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regidos por el derecho internacional. Ese es un tratado, es el que se celebra entre los estados. Aquí
tan solo hasta 1950 se tenían contabilizados ya casi 7,420 tratados internacionales. De estos tratados internacionales, pues los temas son muy diversos, ¿no? Los temas de política, de cultura, de economía, tratados de guerra, de uso de armas, de educación y demás. ¿Cuáles son los tratados principales? Pues los tratados, por ejemplo, los bilaterales o trilaterales, como el de México, Estados Unidos y Canadá, los multilaterales, como el de la Unión Europea, donde están casi 28 países de la Unión Europea y hay algunos que se quieren sumar, ¿no? Hay algunos otros tratados que se les llama colectivos, o sea, que lo firman una cantidad amplia de países, por ejemplo, los de narcotráfico, son algunos ejemplos. Pero aquí, ¿cuál es el tema que yo les dejaría para razonar? Porque veo que a ustedes es un grupo que les gusta mucho reflexionar y razonar. Es de esta importancia que han perdido las fuentes del derecho, ¿qué tanto conviene actualizar el concepto de tratados internacionales? ¿No? Porque ahí dice acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados. Y ya. O sea, ¿qué tanto hay que actualizar que un tratado internacional hoy lo pueda firmar un estado con un organismo gubernamental, con un organismo no gubernamental? Que un país pueda celebrar un tratado, por ejemplo, con el municipio de Catepec, ¿no? O sea, que no tenga que celebrarlo forzosamente con el gobierno mexicano, que sea con el municipio de Catepec, que un país pueda celebrar un tratado con el maestro Leonardo Daniel o con alguno de ustedes. Entonces, el concepto que ya se tenga que actualizar, ¿no? O sea, que un tratado, la definición de un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados, coma, individuos, coma, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y demás. Tenemos ahí que es un concepto que finalmente está excluyendo, ¿no? Esa es la primera fuente del derecho internacional y es la más fuerte, la de los tratados internacionales, ¿no? Al tener un alto número de tratados hoy en día, pues se toma como una de las fuentes internacionales que más aporta a la creación de nuevas reglas. Vamos a la costumbre internacional. Ahí nos dice el concepto del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que la costumbre internacional es la prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Este artículo ha sido pues criticado, ¿no? Porque ahí nos está diciendo erróneamente que la costumbre es la prueba de que una práctica es aceptada y debería de ser al revés. Una práctica generalmente aceptada es la prueba de una costumbre internacional. No sé si me explico. Es nada más una crítica que ha tenido ahí el artículo, ¿no? O sea que nos está diciendo, aquí nos dice que la costumbre es la prueba de que hay una práctica aceptada, pero en realidad no. Más bien, cuando hay una práctica aceptada es cuando se da la costumbre. Aquí vale la pena decir que antes todas las reglas eran consuetudinarias, o sea, en el derecho internacional la mayoría de las reglas eran por costumbres, ¿no? Ahora con los tratados, pues los tratados las han venido a desplazar. Entonces ahí vemos que la costumbre internacional ha perdido vigencia porque pues, los tratados han aumentado. La mayoría de las reglas vienen de los tratados, ¿no? O sea, al tener ya casi, bueno, el último dato que tengo es de los años 50, tener casi 7,000 tratados, pues está diciendo que entonces la costumbre, no han aumentado las costumbres, ¿no? Han aumentado los tratados. Se da la tendencia del derecho escrito, ¿no? Entonces las costumbres, pues por escrito no están, mientras que los tratados sí. Esto no significa que haya un reemplazo, solamente que ha perdido cierta importancia.
Y hay algo importante con las costumbres. No hay ninguna regla que suponga la costumbre, ¿no? O sea, dentro de las reglas que ahorita vamos a ver los principios de derecho internacional, no hay uno que te diga que la costumbre tengan que seguirla los países, ¿no? O sea, son datos muy interesantes. ¿Qué otra cuestión nos dice un dato interesante? Que no hay ningún tratado internacional que como costumbre establezca que todos los países sean parte del tratado. O sea, ningún tratado tiene a todos los países, ¿no? Ni siquiera la ONU, porque la misma ONU, no todos los países son parte de la ONU. Entonces es un dato muy interesante. Eh, ¿Cuáles son algunos ejemplos de las costumbres en las relaciones internacionales, del derecho internacional? Las comunicaciones diplomáticas, ¿no? Las instrucciones que se les da al personal del servicio exterior. Por ejemplo, a los diplomáticos mexicanos, cuando el gobierno mexicano durante años les decía, no intervengas en cuestiones políticas de otros estados, ¿no? O sea, no emitas opiniones. Es una costumbre que tenemos desde Juárez, que nos decía el respeto al derecho ajeno es la paz. Después nos lo dijo la doctrina Carranza, la doctrina Estrada, del reconocimiento de los gobiernos. Entonces, son costumbres, ¿no? Esos son algunos ejemplos de las costumbres de la diplomacia mexicana. Cada país aporta ciertas costumbres, por ejemplo, los países que tienen mar, pues abonan al derecho internacional en este tipo de costumbres, ¿no? De la cuestión marítima. Los que no tienen mar, bueno, pues no aportan nada. Yo les preguntaría, por ejemplo, ¿qué países han aportado a la cuestión internacional eh, sobre la cuestión del uso del espacio exterior? Podría ser los que han estado en el exterior, ¿no? Bueno, Rusia, Estados Unidos y algunos otros países. México, hay un ejemplo, digo, México que podría aportar en la cuestión del uso del espacio exterior, ¿no? ¿Qué otra pregunta nos surge? Oiga, profe, Sí, profe, sí. entonces, ¿un país puede decidir salir de un tratado cuando él quiera? Eh, no cuando él quiera, sino cuando se establezca en los términos en los que lo firmas. Si no mal recuerdo, por ejemplo, el TEMEC Por tiene, ejemplo, el respeto, por ejemplo, el Tratado de los Derechos Humanos en México. eh, hay ciertos límites para poderte salir de ese tratado, ¿no? Uno, no lo recuerdo bien, lo vamos a ver más adelante, pero a ver, una cuestión para poder salir del tratado es que el tratado termine, ¿no? La otra, que alguna de las partes, pues así lo convenga. No recuerdo las otras dos, pero bueno, volviendo a la pregunta inicial, ¿puedes decidir cuándo salirte? Finalmente sí, aunque va a haber ciertas sanciones, ¿no? Cada tratado tú firmas ciertas pues cláusulas o ciertas sanciones. Hay unos que tienen una cuestión de sanción moral solamente a la comunidad internacional. Tal vez no te van a juzgar, no te van a poner alguna multa, pero queda la sanción moral, ¿no? O sea, de que ante la comunidad internacional te ven mal en el sentido de, pues mira, con fulano no firmes un tratado porque no te los cumple. Que te puede salir cuando quieras, bueno, hay que ver, cada tratado es específico, ¿no? Algunos determinan bien cómo salirse de algún tratado, si por tiempo, si por término, o alguna otra situación. No las recuerdo bien, pero déjame revisarlo, pero bueno, sí te puedes finalmente salir, ¿no? Y en su opinión, ¿por qué cree que México no se ha salido del Tratado de Derechos Humanos cuando está viendo que la inseguridad está creciendo, los malandros hacen lo que quieran y por lo tanto afectas a la población? Bueno, lo que pasa es que, a ver, salirte de un tratado de derechos humanos no va a solucionar nada. Tal vez estar en él no te lo va a No, solucionar, sí solucionaría. pero salirte no lo va a solucionar. Es como decir, eh, la legalización de la marihuana y hay quienes dicen, se va a acabar el problema.
yo creo que no se acaba, simplemente dirían, bueno, pues ya es legal, ¿no? Pero los problemas van a seguir Pues estando. sí van a seguir los problemas. Bueno, en cuestión de la legalización de la marihuana, los problemas no cambiarían, pero obviamente le darías un golpe muy duro al narcotráfico. Pudieras generar impuestos y economía para el propio gobierno, empleos de calidad. En cuestión de los derechos humanos, yo siento que pues es una basura, ¿no? Es una Eh, basura que se estén respetando más los derechos del delincuente y que México, bueno, que el gobierno mexicano no haga nada al respecto. pero sí, mira, yo también pienso lo mismo, ¿no? ¿Cómo te diré? A veces de repente no es salirte tanto del tratado, sino lo que implica que te salgas del tratado. Por ejemplo, México tiene un tratado con la Unión Europea sobre cuestión comercial, cuestión económica, ¿no? Pero la Unión Europea de México, a ver, si quieres ser parte de mi tratado o de mi unión, pues tienes que tener la cuestión de los derechos humanos. Entonces México puede decir, yo me salgo de los derechos humanos, pues sí, pero te llevas, ahora es como dicen, entre las patas, temas de comercio. ¿Cuántos, los países más desarrollados son los que más están, digamos que defendiendo los derechos humanos? Al tú ya no entrarle a la cuestión de los derechos humanos, pues te llevas ahí temas económicos. ¿Te imaginas cuántas empresas se saldrían de México? O sea, Pero mire, es que al decir ahí yo me es como salgo no por la algo relación. contradictorio, ¿no? Porque, o sea, entonces yo como gobierno prefiero que se siga invirtiendo, que se siga invirtiendo inversión extranjera, no mexicana. Y entonces que afecten a los demás, ¿no? Que sigan las violaciones, que sigan las extorsiones, que sigan los secuestros, por cumplir un tratado que ellos me están indicando cuando la economía se pudiera nacionalizar, claro que sí. El mexicano es muy inteligente, pero lo único que le falta es educación, pero una verdadera educación, porque si usted se da cuenta, la educación pública es una basura. Te están enseñando a ser un ser impensante que nada más pienses de una cierta manera, ¿no? Ujú. Pero en el sentido de mi opinión es de que pues el gobierno mexicano sí debería de hacer algo para los derechos humanos, ¿no? O al menos no eliminarlos, pero sí restringir derechos humanos al delincuente. Sí, yo coincido con esa idea, ¿no? La verdad es que hay temas en los que mm, el argumento de muchos delincuentes para poder defenderse es, pues mi derecho humano, ¿no? No me estás alimentando bien. Creo que sí ha tenido un exceso la cuestión de los derechos humanos, pero la culpa creo que no es de los derechos humanos, creo que la culpa es del gobierno, ¿no? O sea, Del representante, ¿no? ajá, porque además recuerda que los derechos humanos, las decisiones no son vinculantes. O sea, a México le pueden hacer una recomendación para los 43 de Ayotzinapa, pero México decide si la sigue o no. Pero por Yo ejemplo, creo ¿a que poco hay un los problema, o 43 una de solución Ayotzinapa? sería que lo que te recomienda la Corte Internacional de Derechos Humanos, pues es que lo tengas que acatar y que no lo dejes ahí en el expediente, en el escritorio, ¿no? ¿Pero poco usted cree que es importante los de Ayotzinapa? Para mí era gente que andaban robando los autobuses, que no dejaban trabajar a la gente. Para mí era gente basura. O sea, como que darle un tema de importancia a los de Ayotzinapa, para mí no. Y eso Bueno, es algo que están usando de excusa la cuestión de para los reforzar derechos, los derechos humanos. la cuestión de los derechos humanos es esa, que veas al ser humano de manera objetiva, ¿no? Que tal vez no te fijes si era bueno o malo, simplemente que le respetes sus derechos humanos, ¿no? Pero pues eso está mal, ¿no? Son temas muy interesantes, la verdad es que son temas que te dan para mucho, mucho Sí, de pero ver. Yo coincido con muchas ideas tuyas, ¿eh? Yo también he dicho cómo puede ser posible que le respetes más el derecho humano a un delincuente que a un ciudadano normal. es que sí, es muy, muy contradictorio todo esto de los derechos humanos. Para mí el delincuente tiene que morir. Pues mira, yo ya no digo ahí mi opinión, yo nada más digo, yo coincido contigo. La verdad es que son a veces opiniones muy fuertes, pero creo que sí deberían de ahí de legislar un poco, ¿no? Ok, perfecto, profe, gracias, ¿eh? No te preocupes. Bueno, vamos a la costumbre internacional. Eh, ya les expliqué la costumbre. Vámonos a los principios generales del derecho. ¿Cuáles son los principios generales? Son criterios o entes de razón que expresan un juicio acerca de la conducta humana, ¿no? No hay, ahí como dato es que tenemos que decir o aclarar que no hay un acuerdo
los principios. ¿Cuál es lo interesante de los principios del derecho? Que no me atreveré yo a decir que hay principios generales del derecho internacional. Simplemente cuando queremos buscar los principios los tenemos que buscar en el derecho interno. ¿Por qué? Normalmente los principios del derecho interno aplican para el internacional, son los principios que están reconocidos. Ahí vemos en la diapositiva, dice, lo que no está prohibido está permitido. Es un principio nacional que aplica al internacional, ¿no? El primero de tiempo es primero en derecho. Entonces, ¿cuál es la cuestión de los principios? Igual que las costumbres no están codificadas en un texto como lo son los tratados. Cuando los tribunales internacionales quieren hacer uso de algún principio, pues tienen que rascarle o buscar ayuda en los principios conocidos, en los reconocidos o en los del derecho interno, ¿no? Son pocos los principios tal vez del derecho internacional. Por ejemplo, México sigue algunos como el principio de no intervención, ¿no? El que está en el artículo 89 de nuestra Constitución es un principio pues de la política exterior mexicana y es un principio que algunos países siguen, no todos. La no intervención, está el principio de la coexistencia pacífica, de la seguridad internacional, del tema que ya hablábamos con su compañero del respeto a los derechos humanos, ¿no? Son principios, el principio de la independencia de los jueces, ¿no? Puede ser un principio que aplique tanto en los jueces mexicanos como en los de algún tribunal internacional. Y insisto, ¿no? Esta cuestión de los principios no los hay tal cual en el derecho internacional, tienen que buscarle en los derechos nacionales. Y ya para acabar, pues están también las decisiones judiciales y la doctrina, ¿no? Son estos medios auxiliares de fuentes de creación del derecho y también se agregaría la enseñanza de los publicistas, o sea, puede ser de los académicos. ¿Cuál es la cuestión en el derecho internacional? Que los estudiosos del derecho internacional son pocos. Entonces, al haber pocos estudiosos, pues quiere decir que hay pocas obras, quiere decir que la doctrina pues es poca y que normalmente pues es difícil descubrir, ¿no? Entonces, a conclusión, esta cuestión del derecho internacional todavía hoy en día sigue siendo un poco difícil, ¿no? No muchos de sus compañeros deciden especializarse en esta área, ¿no? Muchos se van a la cuestión penal, electoral, no sé, algunos laboral, pero a la cuestión del derecho internacional, pues la verdad es que suelen ser pocos, ¿no? Y al ser pocos, pues las doctrinas no son muy amplias y eso hace que las reglas pues sean escasas y poco ineficaces. Recuerden, ya manera de conclusión, yo qué pienso acerca de este tema de las fuentes internacionales, lo mismo que la teoría monista y nacionalista, ¿no? Pienso yo que hoy en día, en pleno siglo XXI y con la ampliación de los tratados internacionales y toda la participación que México ya tiene ante el mundo en la comunidad internacional, pienso yo que las fuentes internacionales deberían de cobrar nuevamente su importancia. Deben de actualizarse como los tratados que les comentaba, que deben de dejar del concepto de decir hacer un tratado de Estado con Estado, ya ampliarlo, los principios pues ya codificarlos, las costumbres también ya codificarlas y abrir la puerta a nuevas fuentes del derecho internacional, que no solamente nos quedemos con estas y las que vamos a ver la próxima clase, pero ya ampliar esas fuentes, ¿no? Ya tomar, por ejemplo, las opiniones que les decía, ¿no? Las posturas de los naturalistas, inclusive algunos principios pueden ser también fuentes, nuevos principios de fuentes del derecho, de los críticos, ¿no? Esos estudiantes del derecho pues, crítico y ampliar nuevas fuentes, ¿vale? Entonces vamos a la actividad.
está en el 5, nos queda poco tiempo, la verdad es que el intercambio de ideas con los compañeros se puso muy bien. Voy a tratar de configurar un poco más la clase para que tengamos la oportunidad de participar un poco más, pero bueno, por lo mientras vamos al foro, vamos al foro y a la actividad de aprendizaje. En el foro se los voy a cambiar por cuestiones de tiempo un poquito. Entren al foro, creo que les pido que pongan algunas fuentes del derecho internacional. A ver, anda un poco lento. Se las voy a cambiar por un principio, ¿no? A ver, vamos a abrirlo. Fuentes del derecho internacional. Ahí esta máquina está muy lenta. Yo les puse ahí que pusieran un ejemplo de una fuente, de un tratado, un ejemplo de una costumbre y un ejemplo de un principio. Vamos a dejar nada más la cuestión del principio. Busquen un principio de derecho internacional, que son los internos, y explíquenlo, ¿no? Por ejemplo, van a poner primero en tiempo, primero en derecho, y abajo la explicación. Este principio se refiere a cierto acto, y etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya digo, insisto, ya por cuestiones de tiempo, y nos vamos a la cuestión de la actividad. La actividad, si no mal recuerdo, es que hagan una infografía de las fuentes internacionales del derecho. Yo les pediría que nada más hagan, que se las cambie por un mapa, por un mapa mental, ¿no? Que lo puedan hacer en el cuaderno o en uno de Word, ¿vale? Para que nos dé tiempo de que tengan la actividad, registrada. Por favor. Voy a detener la sesión para poderla grabar y ahorita me vuelvo a conectar, pero ya comiencen con las actividades, por favor.